Hola, hola, ¿cómo están? Queremos hacerle una muy linda y calurosa invitación a acompañarnos a estudiar teología, a prepararnos para enfrentar los desafíos culturales que tiene el mundo de hoy. Sí, en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. Ahí estudiamos los días martes un curso de diplomado en Psicología Cristiana Pastoral. Específicamente hoy estamos con una asignatura de Teología para la Familia. Todos los martes desde las 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y los días miércoles en nuestro programa de licenciatura en Teología. En este instante estamos estudiando Teología del Antiguo Testamento y Teología del Nuevo Testamento. No se olviden, estamos para servirle en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. Familiar de visita o porque no tuvo ganas de venir a la iglesia, ¿no? Decidió no venir, se atrasó o se quedó dormido, pero nosotros no tenemos resistencia cultural. ¿Me explico, no? ¿Qué resistencia cultural tenemos nosotros para servir al Señor? La gente puede salir el día en la tarde a predicar a la calle sin ningún problema. Nadie le va a gritar, le va a tirar una pedrada. Como nos pasó probablemente hace 100 años cuando llegó el Evangelio en Chile, era un poco más hostil el contexto para los que predicaban en las calles, ¿no? Pero hoy día, contracultura de ninguna manera. Uno puede predicar en el colegio. Fernando, que anda por ahí, se le da una vuelta con el Mati. Fernando es profesor de religión dentro del liceo. O sea, él predica el Evangelio, parte sus clases orando. No hay ninguna resistencia cultural, ¿no? El problema que nosotros tenemos es en la forma de vivir y de expresar nuestra fe en nuestros actos, al lado de nuestros vecinos, de nuestra familia y la consecuencia con la que nosotros tenemos que vivir. ¿Sí? No está de más que les diga que también hay algunas confusiones dentro de la iglesia evangélica respecto de lo que es vivir el Evangelio, que generalmente se confunde con normas, se confunde con tradiciones, la mayoría de esas tradiciones sin ningún tipo de fundamento en la Biblia, ¿no? Forma en que uno se viste, habla, canta, la manera en que se ora, son todas tradiciones que no tienen que ver con las cuestiones esenciales del corazón. El cómo vives tú al lado de tus vecinos, qué decisiones tomas en tu vida de matrimonio, con tus hijos, en la crianza, etc. Esas cosas son difíciles, porque eso marca la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que está intentando ser. ¿Amén? Muy bien, pues entonces este texto es un texto que nos habla acerca de esto. Lo hemos interpretado otras veces, hemos visto otras aristas. Yo quisiera ver si tengo la capacidad de explicarles otra perspectiva de este pasaje. Me refiero a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Yo solo voy a leer un pedacito acá, ustedes lo van a tener para estudiarlo en casa. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Es el texto clave de la fe, decimos los evangelios, ¿no? Quiere uno saber acerca de la fe y uno dice Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En estas frases que yo he leído, en este extracto de los versículos 1 al 6, hay una cantidad de principios re interesantes para entender a qué se refiere el escritor del libro de los Hebreos con la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿no? O sea, yo tengo una seguridad absoluta, una creencia en que lo que yo espero en el futuro va a ser una realidad. Simplemente me está esperando al otro lado. Eso es la fe. Ya les voy a explicar a ustedes que esto es una revolución para el mundo del primer siglo. Creer eso. La convicción de lo que no se ve, o sea, como yo les he explicado también otras veces a ustedes, creer en lo invisible. ¿Cómo estar seguro de lo que uno no ve? Como existe esto, pero uno no lo está viendo. Es una revolución.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí el escritor dice algo re interesante. Dice, la verdad es cosa, la gente antigua no fue bien vista por Dios por un montón de cosas que pudieron haber hecho, sino porque cuando ellos caminaron, vivieron con esta fe. Sin ver cosas, caminaron. Sin tener la seguridad, de todas maneras se levantaron cada día en la mañana y fueron a la iglesia, por ponerlo en el contexto actual. Cada día domingo se levantaron para ir al culto, cada día que pudieron educaron a sus hijos bajo sus convicciones, aunque no veían absolutamente nada. Esa gente que vivió de esa manera fue la que tuvo buen testimonio de Dios. No que andaban gritando, saltando, diciendo cosas, emocionados. No. Los que recibieron un buen testimonio de parte de Dios. O sea, Dios los miró bien y les dijo, bien, muy bien, lo hicieron bien. No fueron los que andaban gritando, orando, ayunando a cada rato. Por esto no quiero decir que esté mal ayunar, orar o hacer actos de ritualidad, porque son parte de la fe también, pero a Dios, por alguna razón que explica este pasaje, no le interesan tantos esos actos externos como el hecho de que cuando las personas vivan con esta convicción. Caminen sin ver. Caminen sin ver. Tomen decisiones sin estar completamente seguros de lo que viene, pero teniendo una confianza de que van a recibir lo que ellos están esperando. A esas personas a Dios les agrada. ¿Ya? Por eso es que luego el texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin esa fe no se le puede agradar al Señor. Pero ¿cómo? Yo llevo 50 años en la iglesia. Sí, son cosas buenas. Si esos 50 años fueron porque caminaste sin ver, entonces sí le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otro texto que dice, si yo lograra tener la capacidad de comprender todos los misterios de la ciencia, no tengo amor, no tengo fe, entonces no sirve de nada. Necesito tener una fe que le agrade a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted viene a la iglesia y no está convencido de que Dios está aquí en este momento, entonces no tiene ningún sentido. Había una canción que cantábamos nosotros cuando éramos niños, los más canudos, ¿cierto? Que decía, Dios está aquí. ¿Se acuerdan, no? A verlo. Dios está aquí. Ese, Dios está aquí. Qué precioso es, Él prometió, donde hay dos o tres. Quédate Señor en cada corazón, ¿no? Quédate Señor aquí. Entonces el texto está diciendo eso, una canción sencilla de nuestro hermano antiguo, pero que expresaba teológicamente una tremenda verdad. Es necesario que el que viene a la iglesia, que el que cada día vive como creyente, esté convencido de que Dios está ahí, en ese momento con usted. Incluso en los momentos donde no hay ninguna seguridad de nada, donde uno no ve, ahí está. ¿Por qué? ¿Porque lo ve? No. ¿Porque tiene señales? No. ¿Porque siente cositas espirituales? No. Porque Él lo prometió. Que donde hay dos o tres, Él está ahí. Amén. Porque Él lo dijo. Eso fue una revolución en el siglo I. Y está diciendo el escritor inspirado de Dios que mirando la historia de la fe de los antiguos, y empieza a mencionarlo, por eso este capítulo es tan extraordinario, porque menciona desde la época de Abraham, ¿cierto? Pasa por Moisés, a Abraham, por todos los grandes, menciona a Noé, un patriarca incluso. Todas estas personas tuvieron esa característica, que caminaron no sintiendo cosas, caminaron no viendo y teniendo seguridad, sino porque tuvieron una promesa y caminaron tras esa promesa. A eso le gusta Dios. Esos son los de Él. Si el Señor estuviera aquí, diría, esos son los míos. ¿Cuáles son los del Señor? Esos son los que creen. ¿No eran los que hacían muchos rituales? No. ¿No eran los que saltaban y gritaban y sentían emociones? No. Son las personas que en su vida expresan una forma de vivir que muestra que ellos creen que Dios está ahí. Por eso hacen las cosas. Aunque muchos se equivocaron, aunque muchos cometieron errores, pero esa fe les valió en victoria finalmente al final de sus vidas.
Es lindo, es hermoso. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el Señor les da un premio a aquellos que le buscan. El Señor premia a los que le buscan. Le buscan a pesar de que no lo ven, porque eso es la fe. Muy lindo, ¿ah? Entonces, quisiera que ustedes en su mente hoy día atesoren esta primera enseñanza. La fe es certeza de lo invisible. Y ahí ustedes pueden ver que se expresa claramente en los versículos 1 y 2. La fe es seguridad en lo invisible. El autor de este libro de los Hebreos es anónimo. Vamos a aprender un poquito de teología. No se sabe quién escribió el libro o la epístola de los Hebreos. Se piensa que pudo haber sido Apolos o Bernabé, discípulos de San Pablo, pero no hay la certeza de quién haya escrito el libro de los Hebreos. Lo que se sabe es que es un experto en el dominio de la Septuaginta, la Biblia que estaba, el Antiguo Testamento que estaba traducido del hebreo al griego, que era una Biblia antigua. Hemos estudiado esto nosotros en nuestros días domingos, ¿no? Entonces, cuando uno lee el libro hebreo se da cuenta que este personaje, que no sabemos quién es, era un experto en el dominio de la Septuaginta, y probablemente es un judío porque tiene un dominio muy grande del Antiguo Testamento. Escribe, de hecho, a una comunidad judía que probablemente está asentada en Roma y algunos están asentados en Jerusalén. La carta va a esos lugares. Y tiene la finalidad de hacerles entender esto que yo les acabo de explicar, de qué es la fe, porque están viviendo una situación muy complicada. Es una situación de contracultura, esa sí que es situación de contracultura. Por eso les dije a ustedes delante que nosotros no vivimos situación de contracultura. Estas personas tenían una situación de contracultura. Creer en lo que ellos creían implicaba que podían perder su casa, iban a perder sus trabajos, algunos incluso los estaban matando, estaban asediando a los cristianos. Ellos sí que eran contracultura. O sea, era más difícil. No era cosa cualquiera decir, yo soy seguidor de Jesús de Nazaret. En su forma de ser, al plantear las ideas que les enseñó Jesús, ellos sí eran contracultura. Porque la cultura no estaba de acuerdo con nada de lo que creían los cristianos. Ahí sí era difícil. Entonces, este hombre que escribe la epístola a los hebreos es un erudito que conoce mucho el mundo judío, le escribe a los judíos que se han convertido y los está motivando a entender la fe, porque la única manera de que resistieran la contracultura es que ellos entendieran cómo funciona la fe. Es muy lindo. En ese contexto pastoral, entonces, el escritor presenta la fe no como una emoción, sino como un principio ontológico. Para que ustedes me entiendan esta palabra difícil, es como entiendan que la vida cristiana es una manera de ser. Estaba conversando con Guillermo aquí sobre unas personas con las que él habló, ¿no? Y ellos siempre hacen juicio de los otros creyentes. Y cuando hacen juicio de los otros creyentes, siempre el juicio es un juicio de parecer. Esta persona no parece evangélica. Hermano. Pero el asunto es que el escritor está diciendo acá que no se trata de parecer, sino se trata de ser. Es un principio ontológico. En lo que yo soy, en cómo yo vivo, cada acción que realizo, mis decisiones, tienen que ver con lo que yo soy interiormente, no con lo que yo muestro en mi manera de vestir, de comer, o con las personas con las que yo me junto, sino más bien es una cuestión ontológica. Usted puede vestirse así como usted se viste, hablar como usted habla, tener los amigos que usted tiene. Lo importante es que usted, en su ontología, en lo que usted es internamente, usted sea un creyente. Por eso lo va a mantener firme frente al asedio del mundo. La fe es la certeza de lo invisible. Eso es lo que le agrada a Dios. Que usted crea que hay verdad en lo que no se ve. Aquello que se le prometió y que usted no ve es una verdad y usted está persiguiéndola. Eso es su ser ontológico. Muy lindo.
El verso primero define la fe con dos términos claves para el griego de aquel entonces, que se llamaba griego koiné. La hipostasis, que en alguna oportunidad también les expliqué qué significa, y el ekchos. Fíjense que hipostasis significa sustancia, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, y es un término jurídico en aquel entonces. La hipostasis es una palabra que se utilizaba para las transacciones comerciales. Entonces, cuando una persona iba y compraba un terreno, lo que tenía era la hipostasis, era la seguridad legal. No tenía el terreno ahí. Pero el hecho de que un juez en aquel entonces, que era una rareza, ponía un timbre, una marca, ¿cierto?, en algún documento, en alguna tablilla, entonces, aunque usted no estuviera viendo el terreno, usted sabía que el terreno era suyo, porque tenía la hipostasis. Entonces, la fe es la hipostasis, es una seguridad legal que usted tiene de que usted tiene una herencia, que usted va a ser salvo, que usted va a recibir todas las promesas del Señor. No es una emoción, es una seguridad. Y como yo estoy seguro, entonces aunque yo no veo, yo avanzo y me muevo creyendo que tengo mi terreno. Y estoy trabajando estoy colocando un ejemplo, estoy trabajando para juntar los recursos, los materiales, porque yo me voy a construir mi casa en ese terreno, pero es que yo no veo el terreno, es que tengo la hipostasis, tengo la seguridad de que ese terreno está ahí, porque el que prometió es alguien que cumple. Amén. Usted tiene la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas en su vida. Es más, usted tiene la seguridad de que Dios ya está cumpliendo las promesas con su vida. Ayer me encontré en la feria, porque ando muy interesado en la feria últimamente yo, ¿ya? Me encontré con una hermana y se acercó y me dijo, pastor, yo andaba regalando unas bolsitas y me dijo, tengo una bolsita porque no ando. Y me dijo, qué bueno, me dijo que lo veo, pastor. Ha pasado el tiempo. Sí, porque era una persona que un tiempo vino a esta iglesia, va a otra iglesia y a mí me alegra porque está yendo a otra iglesia. Y me decía, mi hijo es tan grande. Sí, pues le digo yo. Vi el otro día a tu hijo, que lo conocimos chiquitito, gigante. Y ya me dijo, se graduó. ¿Y de qué se graduó? Es ingeniero. Es una persona con muchas necesidades. Entonces, lo que trato de decirle a ustedes es que cuando la Biblia dice que la fe es la certeza de lo invisible, hay promesas sencillas pero que son importantes para la familia. Esta es una persona que siempre vive con problemas económicos. Pero miren, pasó el tiempo y hoy día no solamente tiene este hijo, sino tiene sus hijos que son profesionales. Y no se dio cuenta cómo pasó el tiempo, sus hijos crecieron, Dios proveyó lo necesario, son profesionales y ahora ayudan a su madre. Y ahí están sus promesas. Y lo que parecía imposible, lo tiene. Tiene hijos profesionales, tiene hijos que le ayudan, tiene una vida hecha y sus hijos son hijos de bien, porque es lo que está pasando también con tu vida ahora, porque la fe es la certeza de lo invisible. Ahora Dios en este momento está cumpliendo las promesas con tu vida, aunque tú no lo veas. No es de que lo sientas, es una realidad que tú debes aceptar en tu vida. Porque así como Dios ha suplido tus necesidades, en algún momento las ha seguido supliendo y las sigue supliendo todos los días, aunque tú no lo veas. Es un cambio de paradigma. ¿Saben ustedes que esta cuestión le rompió la cabeza a los romanos de aquel entonces? Porque los romanos tenían el concepto de que la verdad era todo lo que se podía tocar, era tangible, nada otra cosa era real. Por eso es que en su religión todos sus dioses tenían que ser hechos de piedra y tenían que verlo. La piedra era el legado, era la trascendencia religiosa. Lo habían heredado también del pensamiento de los egipcios. Ustedes ven las grandes pirámides, los templos de Abu Simbel y todos esos que hay en Egipto, en el Cairo, la pirámide esta de Giza o la Esfinge, ¿verdad? Porque la piedra, el ver la piedra, tocar la piedra, era la única seguridad de su verdad.
Por eso eran tan interesados en tener monumentos, imágenes de dioses. Entonces cuando vienen los creyentes, surgen esta contracultura y dicen, no, la verdad está basada en promesas y uno camina porque al final está esperando lo que uno quiere recibir. Les voló la cabeza. Por eso no aceptaban, porque para ellos tenían que tocar. Y el Señor les había dicho a ellos que no se hagan templos hechos de mano ni imágenes, justamente porque eso impide que se desarrolle la verdadera fe que cree en aquellas cosas que son invisibles. ¿Me entienden? Nosotros no nos enojamos con los católicos porque tienen sus imágenes, sino que simplemente no estamos de acuerdo porque es una práctica que les impide entender este concepto ontológico tan interesante, que es que la verdadera fe no está basada en ver ni tocar cosas. Las imágenes en la Iglesia Católica Romana se hicieron como método pedagógico para explicarles la fe a la gente que no sabía leer. Entonces, por eso en las grandes catedrales en Europa, los que hemos ido a Europa sabemos, y en las grandes catedrales uno tiene explicado en las figuras todos los sucesos de la Biblia. Es una cosa impresionante, uno toma fotos, son verdaderos museos, porque son la Biblia hecha en escultura para que la gente que no leía pudiera mirar. El problema es que la gente luego comenzó a confundir la veneración con la adoración, que ellos le llaman la dulia y la hiperdulia. La hiperdulia, la adoración, dice el católico, es para Dios, y la dulia es para los santos y los hombres, o sea, el reconocimiento, la veneración. Pero en realidad todo esto confundió tanto a la Iglesia Católica que ellos no hacen diferencia entre dulia y hiperdulia, y es por eso que se rompen las piernas en las mandas a los santos. Estoy haciendo una crítica decente, académica, por decir algo, ¿me entiendes? Que no es un gran pecado ni nada porque la gente no lo entiende. El problema es un problema teológico porque el estar basado en cosas que se tocan impide el desarrollo de una verdadera fe que está basada no en el ver, sino en el creer. Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió donde hay 2 o 3. Él está aquí. Eso es lo que al Señor le agrada. La fe en la certeza de lo invisible. Y para los judíos no fue menor, porque los judíos, aunque ellos no miraban o no estaban basando su fe en las imágenes, los judíos tenían otro problema. Los judíos siempre andaban buscando señales. Señales para creer. Y esa es una cuestión que está muy metida también dentro de la iglesia evangélica, que todos quieren tener señales. No es que una señora que habla. Voy a ir a una iglesia allá porque hay una señora que le habla a uno, una señal. Voy a ir allá porque le hablan a uno, le dicen cosas, está buscando un milagro, algo, para poder creer tener algo. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a estos les agrada el Señor. Es un asunto ontológico, interior, de la vida, de la creencia, de cómo yo me despierto todos los días y enfrento mi pobre vida. Y dice el texto, interesantemente, que hay un montón de gente atrás de nosotros que caminó así y el Señor dijo, estos son los míos, los que creen y no ven. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que le busca a Dios tiene que saber que cuando le busca, Él está, sin ver, sin sentir, sino con convicciones interiores para vivir. Bendito el Señor para siempre. La fe es la certeza de lo invisible. ¿Saben qué? Yo pienso que esto es exactamente igual a lo que vi en una película. Una vez recuerdo, no se las voy a contar porque va a ser muy larga, pero unos personajes lograron escapar de una prisión en la época de la Segunda Guerra Mundial, lograron escaparse y cruzaron una frontera y no sé, la cosa es que tenían que irse por un lado muy largo para que no los pillaran. La cosa es que cruzaron una montaña con hielo, después llegaron y tenían que cruzar un desierto y esa era la parte más fregada para poder encontrar la libertad. ¿Saben ustedes cómo ellos lograron hacerlo? Ellos se dieron cuenta que unos se iban a morir debajo del sol
y no tenían cómo guiarse con ese sol tremendo. Bueno, descubrieron que la mejor manera era reservar agua y descansar durante el día, aguantar, dormir en el día y caminar en la noche. ¿Saben por qué? Porque en la noche tenían las estrellas. Pero interesante la metáfora porque caminar sin ver, pero con la guía de las estrellas. Eso es como la vida de la fe. Tú en este mundo caminas en un valle de oscuridad. Tú estás caminando hacia adelante sin saber qué es lo que viene. Pero el Señor te dice, mira al cielo. Hay estrellas para guiarse. Hay un camino para seguir. En la película ellos lograron pasar todo este camino, cruzaron el desierto, porque en la noche se guiaron por las estrellas. En la vida cristiana es exactamente igual. Tú caminas con una guía. El Espíritu Santo siempre te va mostrando situaciones en las cuales tú debes ir dando pasos de seguridad. Pero caminas por una oscuridad, pero no estás solo. Estás seguro, tienes una guía. La fe es la certeza de lo invisible. Camina. Yo le dije a ustedes, hay veces en mi vida en que he estado pero tan deprimido que no me ha dado ni una gana de levantarme el día domingo a predicar, a estar aquí. A veces he dicho, no los quiero ni ver. No, no es cierto, los quiero mucho. ¿Ya? Me llenan de ánimo. Pero yo personalmente me he levantado con cero ánimo. ¿Y qué es lo que hago? Me pongo mi cuello clerical, o mi corbata, mi camisa, y camino. Tengo que venir. Porque tengo fe, porque sé que Dios está. No es un asunto de mi estado de ánimo. ¿Me explico, no? No es mi estado de ánimo lo que tiene que regular mi vida, sino la fe que yo albergo en mi corazón, que es la convicción de que las promesas que el Señor hizo para mi vida son promesas que se van a cumplir. Y yo probablemente pienso que se van a cumplir de una manera y a lo mejor no se van a cumplir así. Pero ¿sabe qué? Se van a cumplir. Porque no lo dije yo, lo dijo Dios. Yo tengo que hacer es levantarme en la mañana y ponerme mi cuello clerical y mi chaqueta y venir y servir. Eso va a hacer, contra viento y marea. Y en el proceso que tú lo haces, todos tus temores de cómo vas a criar a tus hijos, de cómo vas a sostener tu hogar, de cómo vas a mantener tu casa, todas esas cosas el Señor las va a suplir de todas maneras. Vas a tener una respuesta positiva. Y como esta persona con la que me encontré yo ahí en la feria, te va a pasar lo mismo, que van a pasar los años, vas a ver tus hijos bien criados, vas a ver tu familia en orden, vas a ver que las situaciones de tu vida van a ser resueltas. ¿O no? Así enseña la palabra del Señor. Había una canción en la iglesia pentecostal que cantábamos en el coro polifónico que decía algo así parecido. Nuevo día amanece en tu vida. Hoy tú verás que mi Dios te ayuda. Y en cada día nuevo que Él te da. Hoy día alguien me dijo en la mañana, alguien que no está tan cerca del Señor según él, y me dijo, mira, yo he aprendido que todos los días al final hay que levantarse y decir, gracias Señor, estoy vivo y listo. Mañana será otro día. Hoy estoy vivo, hoy pude tomar una taza de té con mi familia, de café, y voy a disfrutar el día que tengo por delante. ¿O no? Hay días de rosa y espina, así era la canción. Hay días de rosa y espina, hay momentos de gozo y tristeza. ¿Sí? De todos tus pecados te libra, nuevo día amanece en tu vida. Hoy tú verás que mi Dios te ayuda en cada día nuevo que Él te da. A eso le gusta al Señor. La fe es certeza en lo invisible, en aquello que no se ve. Y finalmente, la segunda enseñanza para el día de hoy, de los versículos 7 y 8. La fe verdadera persevera en obediencia. Esa palabra que no nos gusta tanto a nosotros. ¿A quién le gusta obedecer? Díganme la verdad. ¿Le gusta obedecer? ¿Sí? ¿Desde chiquitito le gustaba obedecer o no? A la raza humana no le gusta obedecer. ¿A quién le gusta obedecer? A uno le gusta hacer lo
lo que uno quiere, ¿no? Uno siempre quiere llegar a ser independiente para no tener que obedecer. Pero ¿saben qué? Hasta cuando uno trabaja y llega a ser adulto, se da cuenta que siempre, toda la vida, tenemos que obedecer. A alguien tenemos que obedecerle. ¿Y saben por qué? Porque a nosotros también nos gusta que nos obedezcan. ¿O no? Bueno, la fe persevera en la obediencia. El escritor de Hebreos cita a dos personajes interesantes. Cita a Noé y a Abraham como ejemplos de la fe activa. Fíjense que Noé fue advertido por Dios de cosas que él aún no veía. Se lo voy a hacer más fácil. Esta palabra advertencia, la expresión shrematisteis, fue advertido, que aparece ahí, alude a una comunicación divina formal. Es como si el Señor le hubiese dado un decreto a Noé. Eso es lo que dice el escritor de Hebreo inspirado. El Señor hizo un decreto, firmó un decreto y le dijo, oye Noé, pum, mira, va a llover aquí. Y tienes que hacer un arca para salvar a tu familia y a quienes yo te voy a decir porque va a venir un diluvio grande. Es un decreto, pero fíjense que le da un decreto en un lugar donde nunca había llovido en la historia. Las lluvias eran una mitología en esos sectores de Babilonia. No había llovido nunca. Era como el famoso desierto de Atacama, ¿se acuerdan o no? Hay un desierto que se llama desierto florido, que cada 4 o 5 años creo que salen toda una cantidad de flora y fauna muy bonita, pero es que cae agua una sola vez, ¿no? Pero bueno, en Babilonia nunca había llovido en esos sectores. Y el Señor le da este decreto y le dice, va a llover, por tanto yo te ordeno que tú hagas un arca para salvar a tu familia y vas a predicar que va a venir un diluvio donde nunca había llovido. ¿Entienden esto? Tuvo que predicar más de 100 años. En un lugar donde no había llovido, diciendo que iba a llover. De eso se trata la fe. De decir y proclamar cosas que parecen imposibles que ocurran a otros seres humanos. Es re interesante. Y es lo mismo que pasa con la vida de Abraham. Le dice, ándate de aquí, de toda la seguridad, donde él era un potentado, una persona que tenía mucho dinero. Abraham, sal de aquí de la seguridad, por decirlo, de Concepción, que hay de todo, tienes hospitales, tenemos cárceles para tener a los malos, tenemos bancos, tenemos de todo. Le dice, ándate a una tierra que está desierta, que yo te la voy a regalar y te voy a hacer una gran nación. Es lo mismo, es un decreto. Y estos personajes toman el decreto sin ver y parten para reclamar la promesa. Esa es la idea. Es interesante. ¿Saben por qué? Mis queridos hermanos, termino con esto hoy. Porque Noé no predicó el sermón a la gente con principios teológicos. ¿Saben cómo predicó Noé? Predicó con un martillo, con clavos y madera. Así predicó él, haciendo cosas. Eso es lo que quiero explicarle a ustedes. La fe persevera en obediencia. Él obedeció y construyó el arca. No predicó con sus palabras, él predicó con madera. Predicó construyendo el arca. Y con toda la gente burlándose encima de él. Diciéndole, estás loco, eso es imposible, no va a ser, es imposible, aquí no llueve, nunca va a llover. Y él predicaba construyendo el arca, diciendo, va a llover porque el Señor lo decretó. Y cuando se reían de Abraham mientras él caminaba con todo su grupo, todos se reían de él, que él decía que él sería una gran nación, tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y siguieron adelante porque tenían un decreto y ellos creyeron a ese decreto. Predicar, mis queridos hermanos, es obedecer. Y el Señor exige de nosotros obediencia a sus mandatos. Cada vez que tú te decidas personalmente a obedecerle al Señor, vas a recibir bien en tu vida. Porque al Señor le agrada la obediencia en nuestra forma de ser. Amén. Entonces, no dejes de servir al Señor, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de preocuparte de tu familia, no tengas problemas por las crisis. No te preocupes por tus niños ahora, no te preocupes por el trabajo, no te preocupes por los problemas. Haz lo que tú tienes que hacer, que el Señor tiene promesas que cumplir para tu vida.
Amén. Bendito el Señor para siempre. ¿Tenemos ánimo para seguir adelante? Yo tengo desafíos grandísimos y soy perseverante al cansancio, y literalmente al cansancio, muy cansado. Pero estoy haciendo lo que yo creo que debo hacer, independiente de lo que venga en el futuro, porque yo sé que viene algo bueno. Hay algo que a mí me está esperando. Y voy a caminar y voy a seguir trabajando en mi iglesia, escribiendo mis libros, haciendo lo que tengo que hacer, comunicando la fe, ayudando a mi familia, educando a mi hijo, estando cerca de ustedes. Voy a continuar haciendo eso, porque tengo un decreto de parte del Señor que Él me dijo que yo hiciera, y yo lo voy a hacer. Aunque no vea como necesitaban ver los romanos, aunque no tenga señales como querían ver los judíos las señales, yo voy a caminar porque así es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que le busca tiene que saber que el Señor está. El Señor está para ti. El Señor está para tu familia. Trata de mirar un poquito lo que ha sido tu vida. Mira tu vida, mira las crisis, mira lo que has pasado y date cuenta que estás aquí. Y tienes muchas cosas que el Señor ha contestado. Amén. El Señor es bueno y misericordioso con aquellos que le siguen y le buscan. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Comencemos a orar al Señor. Yo te pido que tú hagas memoria de las cosas que te han pasado en la vida y que te detengas un momento a pensar en cuántas veces estuviste literalmente colgando, pero a punto de colapsar, de perder todo probablemente, el control de uno mismo, el control económico, el control en la familia. Pero mira que estás aquí y que esas situaciones han pasado tantas, pero tantas veces. Y el Señor ha sido misericordioso. Deja de preocuparte por aquellas cosas que están en las manos del Señor y empieza a hacer aquellas cosas que tú tienes que hacer. Creer, avanzar, obedecer. Así como lo hizo Noé. No con la boca, sino haciendo cosas. Como Noé construyó el arca, y aunque todos se burlaban, ahí estaba con sus martillos y sus maderas, todos los días diciendo, va a llover, va a llover, va a llover, hasta que vino el diluvio. Y Noé recibió la orden del Señor de cerrar el arca, y todos comenzaron a gritar, abre Noé la puerta, déjanos entrar. Porque la fe de los santos siempre será premiada por el Señor. Hay premio, porque el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Yo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a mis hermanos. Todos están llevando sus luchas familiares, sus luchas personales. Están llevando luchas sentimentales, espirituales, económicas, de todo tipo, pero tú, Señor, estás consciente. Hoy día, Señor, no hemos luchado hasta la sangre porque no vivimos en una época contracultura. Pero yo sé también que tenemos nuestras luchas, Señor, porque hay tantas distracciones, hay tantos temores que pone la modernidad hoy, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a mis hermanos, les llenes de gracia, les llenes de poder, les llenes de unción. Señor, que nada falte en el hogar, que ellos puedan ver tu mano. Y así como aquellas personas caminaron en el desierto en la noche mirando las estrellas para avanzar y encontrar la ruta, así nos pase también en la vida. Que nosotros podamos tener siempre la dirección clara. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos toda la gloria. Gracias por este domingo, Día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu. Amén.
hola, ¿cómo están? Queremos hacerle una muy linda y calurosa invitación a acompañarnos a estudiar teología, a prepararnos para enfrentar los desafíos culturales que tiene el mundo de hoy. Sí, en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. Ahí estudiamos los días martes un curso de diplomado en Psicología Cristiana Pastoral. Específicamente hoy estamos con una asignatura de Teología para la Familia. Todos los martes desde las 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y los días miércoles en nuestro programa de licenciatura en Teología. En este instante estamos estudiando Teología del Antiguo Testamento y Teología del Nuevo Testamento. No se olviden, estamos para servirle en el Centro de Reflexión Teológica del Sur. ¿Cómo están, queridos amigos? Este libro de 200 páginas que trata sobre los temas más relevantes del Apocalipsis, y también tocaremos el conflicto palestino-israelí. No te lo puedes perder. Estamos leyendo la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por caminos de paganos ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. Al entrar en la casa saluden. Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen, pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguno no lo recibe ni oye su palabra, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en las tinieblas, dígalo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unos cuantos pesos?
aún así ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta recibirá igual recompensa que el profeta, y el que recibe a un justo porque es justo recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Muchas gracias por acompañarnos a nuestras lecturas diarias del Evangelio aquí en Amigos de la Misión. Nos juntamos cada día domingo en la iglesia Amigos de la Misión, comuna de Tomé. Gusto de saludarles a cada uno de ustedes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Sé que este no es un púlpito, pero me es imposible no mirar las cosas como un pastor evangélico. Por eso no veo a ninguno de ustedes, ni los veré jamás como mis enemigos. Tienen todo mi aprecio, mi respeto y mi admiración. Sin embargo, la honestidad me obliga a decirles que no estoy de acuerdo con la estructura ideológica que ustedes están imponiendo a fuerza de mayoría. Sobre todo porque tiene su fundamento en errores probados históricamente, y paso con el mayor de los respetos a expresarlo. Primero, el camino de la refundación no solo es arrogante y utópico, sino además altamente ofensivo a las generaciones pasadas y las tradiciones de este hermoso país. Por cierto, imperfecto, mejorable y muchas veces injusto, pero a pesar de todo, el país de los sueños de millones de hermanos inmigrantes de la América Latina sufriente. Convencionales, no existen generaciones sustancialmente diferentes de las pasadas. No se hacen mundos perfectos con gente imperfecta. Por el contrario, son las leyes, el derecho, las instituciones, nuestros acuerdos basados en la experiencia empírica, los que efectivamente mejoran una sociedad. Por eso los países no se refundan, y quienes lo intentaron en vez del cielo siempre consiguieron el infierno en la tierra. Y es vital que la mesa lo entienda. Segundo, me preocupa la interpretación que la mayoría en esta convención hace de la violencia. No se malentienda, yo sé que la forma en que se dio el estallido social evidenció la falta de estatura de la élite política chilena, tanto de izquierda como de la derecha,
que no pudo llevar a Chile al desarrollo y que es más, se dejaron financiar de manera irregular por un sector del empresariado que colonizó el Parlamento con el fin de proteger sus negocios. Por eso se acumuló injusticia y rabia. Pero eso no justifica la violencia y jamás la justificará. Solo el marxismo y sus derivados filosóficos cree que el fin justifica los medios. Nunca lo olviden. Por eso la violencia del 18 de octubre no pudo ser superada. Hoy no solo hay rabia de los sectores pobres y excluidos, sumamos ahora mucha gente a través del país que perdió sus sencillos negocios, pero sobre todo perdió su tranquilidad, su libertad y alegría. Aún persisten las heridas provocadas por saqueos, robos, incendios y amenazas. Por eso no daba ni dará para celebración. Ya es cuestionable si la violencia es necesaria para las transformaciones sociales, pero que la violencia se convierta en una constante de celebraciones y el único medio de expresión política, entonces simplemente es que habremos abierto la puerta al infierno. Colegas, con el mayor de los cariños, los llamo a centrarnos en las esperanzas de la gente que nos trajo aquí. Una pensión digna es la que esperan de manera urgente miles de compatriotas. Una educación como derecho para nuestros estudiantes que jamás repita las injusticias de una mochila como el CAE. Una salud donde el Estado se haga cargo de los calvarios que viven familias como la de Emilia Pérez Medina, Bebeto Mesina de mi comuna. Ella acaba de ser diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 2 y necesita recaudar más de 1.600 millones de pesos para su vacuna, uno de los medicamentos más caros del mundo y que no está cubierto por el Estado. Por ella y miles de chilenos que necesitan una salud digna, les pido que tengamos la grandeza de poner al costado las ideologías y abrazar la causa del que sufre. A Ricardo y Cintia, sus padres, les quedan 70 días para llegar a esa cifra. Este es el Chile que nosotros tenemos que cambiar. Nuestro país se merece algo mucho mejor. Tenemos que reconstruir Chile desde un proyecto nacional que respete su tradición e instituciones y que hoy se abra un proceso regionalista y descentralizador, popular, donde todos los pueblos y los sectores más desposeídos logren entrar efectivamente a los beneficios del desarrollo, y valórico, donde los derechos anteriores al Estado, como la libertad de expresión, de culto y conciencia, continúen siendo la base de nuestras relaciones sociales. Finalmente, quiero decirles que a veces tengo mucha fe que será posible, porque he visto buenas actitudes que así lo indican. Por ejemplo, un debate de ideas tan contrastadas desde la mirada política en CNN, como lo fue el de Amaya Alves del Frente Amplio con Martina Rau de la UDI. Lo disfruté. Dos gigantes. Unas opiniones tan equidistantes en la Comisión de Ética de un Marcos Barraza con un convencional evangélico y sencillo como yo, pero que en ambos casos, fuera del debate, compartimos las bromas, las risas y el café como buenos compañeros. Dije compañeros, y así es. Y una larga lista de casos de buenos colegas que se respetan y cuidan a pesar de la dura argumentación en las sesiones del Pleno. En fin, no lo olvidemos, la democracia es muy frágil. Los niños no son del Estado, son el tesoro de sus propios padres. La libertad de enseñanza es un mínimo de las sociedades justas. Las quemas de iglesias, bibliotecas y universidades deben ser condenadas sin ambigüedades. No se nos llamó a imponer un nuevo orden, sino a evolucionar hacia una sociedad más justa. Comenzamos ya a escribir la nueva Constitución. No dejemos a Dios fuera de ella. Tengamos la mente abierta, pero sobre todo el corazón. Así como en el café del patio. Muchas gracias.